Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Quien le habla es Pasumi Herrera Sergio Leonardo, estudiante del curso de Geología de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central. Perdón el primer gorrito, ahorita me encuentro en Huancayo, ahorita son las 11 de la noche y está haciendo como 3 grados centígrados, bastante frío, así que discúlpenme por el gorro. Bueno, el tema en el que les voy a hablar ahora es sobre los riesgos geológicos. Bueno, vamos a comenzar por qué es un riesgo geológico. No vamos a definir un riesgo geológico. Un riesgo geológico son en realidad los procesos o fenómenos geológicos que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud. También puede ocasionar daños a la propiedad, así como pérdida de medios de sustento, servicios, trastornos sociales y económicos, o tanto también, bueno, todo esto en sí ya son daños materiales, ¿no? Se originan de dos maneras, ¿no? De manera endógena. ¿Esto qué quiere decir? Estos peligros liberan una gran cantidad de energía. Esta energía se libera y genera sismos o calor que es expulsado a través de los volcanes. Bien, también vemos que los peligros de origen exógeno pueden ser detonados o provocados por otros peligros geológicos, es decir, un sismo puede provocar un deslizamiento de tierra, ¿no? Un huaico, una lluvia puede provocar un huaico, se dan por medio de un detonante. O también por la actividad del hombre, ¿no? Que modifica y altera este escenario natural. Estos últimos procesos se llaman procesos antrópicos, ya que tienen la influencia del hombre. Adentrándonos un poco en el tema de los peligros endógenos, nosotros vemos que los movimientos que producen el mayor número de sismos ocurren a lo largo de las grandes fracturas en la Tierra, estas las cuales nosotros denominamos fallas. Mayormente estas están asociadas a los bordes de las placas tectónicas. La mayor energía de estas se libera a lo largo de todo el borde del Océano Pacífico y se conoce como el cinturón de fuego del Pacífico, donde son muy recurrentes los sismos y las erupciones volcánicas. Las placas tectónicas son el mayor impulsor de los peligros geológicos endógenos. Los sismos se originan por la colisión o choque de placas tectónicas. Por ejemplo, el choque de las placas de Nazca y la placa sudamericana genera un sismo y la deformación de la corteza del continente que da origen a las fallas activas, como las fallas de Tambo Machay que se encuentra en Cusco, la falla de la Cordillera Blanca en Ancash, el Huaytapallana en Junín y Quiches también en Ancash. Los científicos estudian diversas características de los sismos, tales, cuales, tales como el tamaño. Este tamaño se basa en los parámetros de la magnitud, la profundidad del foco, este puede ser superficial o intermedio, y su cercanía a la ciudad más próxima, para evaluar el impacto. Esto se hace para cuantificar o estimar el tamaño de un terremoto. Se usan las escalas de magnitud, medida cuantitativa e intensidad y medida cualitativa. Las escalas de magnitud miden la cantidad de energía que se libera durante el terremoto y se obtiene de manera numérica a partir del registro en los sismógrafos. La escala más frecuente para estas mediciones es la escala de Richter. Las escalas de intensidad miden el daño o efectos causados al hombre y la infraestructura de un determinado lugar. La escala de Mercalli modificada es la de uso más frecuente. Para ver si un terremoto es destructivo o no, va a depender de los factores que norman su potencial. Bueno, tenemos 5 factores que norman su potencial. El primero es el tipo de suelo donde se van a edificar la ciudad o las construcciones. Este es un factor muy importante. El tipo de construcción también que se encuentra en esta localidad. También las normas de expansión urbana. Esto en realidad parece bastante trascendental y lo es, porque si es que una ciudad no tiene unas normas de expansión urbana adecuadas,
si es que en algún momento llega a ocurrir algún desastre, el daño va a ser mucho más alto que si es que tuviera una correcta planificación. También tenemos la antigüedad de las construcciones. Y por último, la señalización de seguridad en las viviendas y las edificaciones. Los tsunamis. Bueno, en realidad la palabra tsunami es una palabra de origen japonés que significa gran ola en el puerto. Esto es una serie de ondas de marea que se generan en el mar y pueden desplazarse a grandes distancias con velocidades de hasta 900 kilómetros por hora. Los tsunamis están intrínsecamente asociados con los sismos que ocurren dentro del lecho marino. También son causados por los volcanes submarinos y los derrumbes también submarinos, ¿no? La magnitud del sismo y la distancia con la costa, tanto también como la topografía de la misma, van a determinar las características del tsunami y su potencial destructivo. Cuando un tsunami ya alcanza la costa y se desplaza hacia adentro de tierra, el nivel del mar puede elevarse varios metros. En casos extremos, el nivel del mar se ha elevado hasta más de 15 metros para tsunamis de origen lejano y más de 30 metros para tsunamis de origen cercano. A continuación les muestro una imagen de cómo se forma un tsunami. Los volcanes. Un volcán es una montaña que ha sido construida por el magma producido por numerosas y sucesivas erupciones que se van depositando en la superficie. El magma es un material fundido que a medida que sube empieza a enfriarse liberando gases. En algunos casos el magma recorre la superficie como si se tratara de un líquido viscoso al cual denominamos lava. Bien, nosotros sabemos como peruanos que somos que en los últimos años se han ido observando una intensa actividad volcánica en el sur del Perú. Como prueba de esto tenemos al volcán Sabancaya, ubicado en la provincia de Caylloma, en la región de Arequipa, y el volcán Ubinas, ubicado en la provincia de Sánchez Cerro, de Moquegua. Hace no muchos años, unos 30 años, en 1988 hasta 1998, el volcán Sabancaya presentó intensa actividad explosiva con emisiones de ceniza y gases que contaminaron los terrenos de cultivos y pastizales que se ubicaban en las inmediaciones. Mientras que no tan anteriormente, en el 2013, el volcán Ubinas obligó, bueno, no tanto logró, sino que obligó a reubicar todo un poblado, el poblado de Tonajaya. Desde el 2016, el volcán Sabancaya entró en una nueva etapa eruptiva. Esta etapa se caracteriza por recurrentes explosiones diarias con emisión de ceniza, que afecta demasiado a los poblados que viven en los alrededores. Cabe decir que las columnas de gases y cenizas alcanzan entre 2.500 y 4.500 metros sobre el cráter. Las inundaciones. Estas inundaciones se dan a base de fuertes precipitaciones pluviales. Por precipitaciones pluviales nos referimos a lluvias de gran intensidad y de corta duración, o muchas veces lluvias de baja intensidad y de muy larga duración. Esto se da muy frecuentemente en esta zona que es la selva central. Bueno, cuando se dan este tipo de lluvias, pero asociadas a anomalías climáticas, tales como el niño costero, o lluvias periódicas estacionales, se desencadenan estos procesos generando desastres. La ocupación de quebradas secas o la construcción de infraestructura en cauces antiguos a ríos son propensos siempre a estos efectos, ¿no? Si no tomamos en cuenta estos peligros a los cuales estamos expuestos, siempre se van a generar desastres. Ciudades atravesadas por ríos, tales como muchas ciudades que conocemos aquí en Perú, como Tumbes, Sullana, Piura, Chiclayo, Trujillo, Guarmey, Lima, Ica, Arequipa, etcétera, etcétera, Huánuco, Ayacucho, Huancayo, etcétera, etcétera, en toda nuestra costa peruana.
sin realizar obras de defensa de delimitación de franjas marginales, planes de ordenamiento territorial adecuados y educación a la población, se van a repetir estos inclementes desastres, ya que son cíclicos, siempre se van a seguir repitiendo. Los riesgos geológicos en Perú. Bueno, más que nada, para hablar de Perú tenemos que hablar también de la zona a la que pertenece el Perú, y el Perú pertenece a toda esta zona de Latinoamérica que está atravesado, ¿no?, por la cordillera de los Andes. En América Latina tenemos una larga historia de sismos de una magnitud 7.5 superior, los cuales ya son considerados terremotos, ¿no? Destacando en ellos a Chile, este país vecino que ha tenido sismos en 1939, 1943, 1960, 2010 y 2015. Perú tampoco es una excepción. De hecho, en Perú tenemos aún más sismos registrados. Tenemos el sismo del 46, de 1940, de 1966, el de 1970, de 1974, de 1996 y el último de Ica en 2007. También tenemos registrados en Argentina en 1944 y en 1977, en Ecuador en 1949 y en el 2016. En Venezuela también tenemos registrado el terremoto en 67, en Colombia el terremoto del 79 y el del 83. Vemos que después de un terremoto, más que nada los efectos sociales y económicos son los que se ven muy golpeados por este desastre, y esto se traduce a tener un desarrollo mucho más lento en la región. En algunos casos las pérdidas económicas son equivalentes al valor total de la nación afectada, no impidiéndole crecer completamente. El terremoto de mayor magnitud aquí en Perú que se ha registrado ha sido el del 46, que registró una magnitud de 8.4 grados en la escala de Richter. Este terremoto ocurrió en el mar y causó un tsunami que se promedia que mató a unas 20.000 personas. En el Callao murieron unas 5.000 personas y solo sobrevivieron 200. La destrucción de Lima y Callao fue total. En 1970, en Casma y Chimbote ocurrió un sismo de 7.6 grados que destruyó los pueblos del Callejón de Huaylas, Chimbote, Casma, Guarmey y entre otros, dejando unos 67.000 muertos y unos 150.000 heridos. Este a su paso dejaba unos daños materiales que sobrepasaban los 500 millones de dólares. El año de 2001 sucedió el terremoto de 8.4 grados afectando la región del sur. Este terremoto comprometió una longitud de ruptura de 300 kilómetros entre Ocoña e Hilo, con tsunami en Camaná, ocasionando 82 muertes, más de 219.420 damnificados, más de 20.000 viviendas destruidas y 37.000 viviendas afectadas. El terremoto más reciente de 2007 en Pisco, de 7.9 grados, dejó más de 500 muertos, más de 400.000 damnificados y 200.000 viviendas destruidas. El proceso de reconstrucción de Ica aún continúa. Bueno, para hablar de los sismos tenemos que hablar de las fallas geológicas, y las que están activas aquí en Perú son muy importantes, ya que son el origen de la mayoría de sismos en el continente. Vamos a observar una imagen. Bueno, como apreciación crítica nosotros podemos observar que estos desastres son eventos que se van a desarrollar de manera cíclica en la Tierra, ya que forman parte de su desarrollo y han sucedido antes, están sucediendo ahora y van a suceder después. Es decir, nosotros no vamos a poder controlarlo, pero sí podemos tomar medida ante lo que puede causar, ¿no?, teniendo medidas preliminares. Si nosotros podemos llevar un estudio de los volcanes, por ejemplo, o de la actividad sismológica que se está llevando, nosotros podemos tener una idea de cuándo se puede volver a repetir para poder tomar medidas y evitar daños catastróficos, ¿no? Yo creo que como ingenieros civiles que estamos optando a ser la mayor
prueba que vamos a tener son en realidad este tipo de desastres, ya que van a poner a prueba los límites máximos que nosotros estamos proponiendo, ¿no? En papeles, pero en la realidad. Y vamos a ver cómo realmente se desempeñan, ¿no? Muchos elementos en diferentes condiciones. Bueno, de mi parte también he visto que hay muchas tecnologías, ¿no? Que se están aplicando de repente en diferentes países, como Japón, como Chile, como Brasil, que ya están más desarrollados en este tema, que son estructuras que son sismoresistentes, ¿no? Y que son resistentes de repente a muchos de estos eventos que son evitables, ¿no? Digo evitables desde una parte que se puede anticipar el daño. Como ingenieros es nuestra responsabilidad capacitarnos en estos temas para poder evitar tanto pérdidas materiales como los más importantes, que son las pérdidas humanas. Muy importante el estudio de estos temas, por ende, así que eso sería todo de parte de mi apreciación crítica. Quien expuso es el estudiante Pasión y Herrera Sergio Leonardo. Muchas gracias, me despido.